Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de Indiferente Virreinal. Muchísimas gracias al público que tenemos hoy en directo, al virtualmente potencial, al presencial que nos acompaña en el día de hoy. Y muchísimas gracias a nuestros invitados, a Carmen Espejo de la Universidad de Sevilla y a Paul Firbas de Stony Brook, que nos acompañan hoy en la última sesión del año, que va a ser sobre alrededor de humanidades digitales. Vamos a estar pensando, porque bueno, tenemos hoy la suerte, ¿no?, y el lujo de contar con dos ponentes que bueno, pues han estado trabajando. Paul, llevas mucho tiempo, ¿no?, trabajando en toda la parte de noticias, diarios, ¿no?, y sobre todo a partir de ese diario de Lima, ¿no? Y Carmen, bueno, pues tu trabajo sobre prensa periódica, sobre relaciones, pues es realmente espléndido, ¿no? Entonces, a partir de estas áreas de trabajo, lo que nos convoca hoy es otro tipo de diálogo y otro tipo de idea, ¿no?, que hemos tenido virtualmente en otras ocasiones y que hoy, bueno, pues presencialmente, pues queremos, pues de algún modo repensar, ¿no? Repensar qué es lo que supone, pues ese cambio en el paradigma, ¿no?, qué supone pensar en términos digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy en esta sesión de súper lujo y bueno, hemos preparado, ¿no?, un diálogo, ¿no?, a dos bandas y bueno, cuando queráis empezamos ya propiamente con pues en este recorrido, ¿no?, de pensar en ese recorrido de noticias y en ese espacio digital, ¿no?, y los retos que supone, ¿no? Entonces, Carmen, ¿quieres? Pues buenos días, buenos días y desde luego muchas gracias, encantado de estar aquí, de conocer en persona a quienes solo hemos visto a través de la pantalla, aprovechándonos del entorno virtual que tanto nos ha favorecido, porque nos hemos quejado hasta la extenuación, pero nos ha favorecido de alguna manera y bueno, pues encantada de volver a encontrar a Paul, con quien llevamos ya años trabajando y de manera pues verdaderamente fructífera y cordial. Así que es un placer, es una estupenda mañana. Lo que habíamos planteado, si le parece bien, sí, a Judith, claro, y al resto, es una pequeñita, no es una exposición, simplemente una presentación de qué hemos hecho en el campo para el que se nos convoca, ¿no?, de las humanidades digitales más la circulación de las noticias en la era moderna, una pequeña presentación cada uno y después pues una serie de preguntas que nos lanzamos entre nosotros, con las que nos interpelamos y por supuesto interpelamos a todo el público presente y virtual. Así que no sé. Exacto, bueno, saludo igualmente, muchas gracias Judith, gracias a los que están aquí presentes y a los que nos siguen por las redes, ¿no? Yo soy, como te decía, un fanático de este programa, así que me encanta sorprenderme además a horarios muy diversos en Estados Unidos, cuando de pronto me engancho. La idea, exactamente como dice Carmen, era discutir nuestro trabajo, y le habíamos puesto un título, leo, las noticias impresas de la modernidad temprana, métodos de estudio y desafíos digitales, ¿no? Evidentemente, en lo personal, por ejemplo, mi relación con las humanidades digitales tiene muchísimo que ver con los problemas que plantea el corpus específico de las noticias de la humanidad temprana, de la modernidad temprana, ¿no? Había trabajado un poquito, digamos, en humanidades digitales fuera de ese marco, de ese corpus, pero en realidad no es hasta que me enfrento a problemas específicos de circulación, digamos, de visualización y de mucha información, mucho dato, que no me enfrento ya de un modo apremiante, digamos, a, bueno, ¿qué voy a hacer con esto, ¿no? Así que quería, digamos, solamente aclarar que mis posibilidades de hablar sobre humanidades digitales en verdad tienen que ver con una experiencia muy, muy concreta
y son al mismo tiempo experiencias bastante delimitadas, ¿no? Es un campo, no sé si quieres, antes de que empiece a entrar en materia, Carmen, decir algo así como... No, bueno, pues he anotado esto de problemas específicos, sí, porque al final quizás convendría aclarar que hemos llegado a las humanidades digitales, creo que tanto Paul como yo, para intentar encontrar soluciones, entendemos que metodológicas, aunque también epistemológicas. Sí. Después hablaremos de ello, ¿no? A los problemas que nos suscita nuestro campo de estudio en la medida en que, como ahora puntualizaremos, se ha visto desbordado por lo digital, literalmente desbordado. Así que me ha gustado esa puntualización. Claro. Y lo que hablábamos ayer, ¿no? Por ejemplo, lo que supone una W, ¿no? En el tema de la edición, ¿no? Y ese tipo de... Sí, claro. ¿no? Realmente es una nueva mirada necesaria al objeto de estudio y por tanto hay un tema epistemológico y a partir de que nos replanteamos, a partir de un problema concreto, ¿no? No, de hecho, ayer también hablábamos un poquito de lo que supone como desafío mediático esta charla, que es una charla, digamos, yo la siento un poco como si fuera de radio un poco, ¿no? Hay apoyo, pero... Y hablar, digamos, sin soporte visual, sin que yo pase mis slides ahora, sobre humanidades digitales, ¿no? Porque en realidad cualquier persona que suele hablar sobre humanidades digitales inmediatamente recurre, hay como una especie de un gesto epistémico, hay un setting epistémico yendo a las cosas de Brende que van a ser pertinentes, y por eso me gusta más, me gusta no hacerlo, ¿no? Y hay cuestiones metodológicas, yo que vengo, es importante también quiero hacer esa aclaración, digamos, que mi formación es en literatura, ¿no? Yo vengo de una formación, digamos, de filología, si se quiere así, y mis primeros trabajos tienen que ver con prácticas bastante, en principio, bastante tradicionales. Espero que no en lo que yo quise hacer en su momento, pero sí en el ejercicio mismo de hacer, por ejemplo, ediciones críticas de poemas y ¿no? anotaciones, estudios tradicionales, antes de que lo digital fuera una posibilidad abierta prácticamente a todo el mundo, ¿no? Tengo que decir, cuando empecé, digamos, en los 80s, 90s, existía un poquito, y de hecho tomé, me acuerdo, uno de los primeros seminarios que se ofrecían en Estados Unidos en ese momento sobre usos de herramientas en DOS en ese momento, no había ni Windows, era DOS, ¿no? En DOS para el análisis de textos, y me acuerdo que era, haciendo un poco de arqueología, era como crear campos semánticos, ¿verdad? Marcar con un software bastante sencillo, marcábamos, me acuerdo que lo hicimos con uno de los primeros poemarios de Borges, y entonces marcábamos campos semánticos, por ejemplo, se nos ocurría decir, pues, no, ¿qué palabras tienen que ver con ascenso y descenso, ¿no? ¿Qué palabras pueden tener de alguna manera cierta vinculación semántica al hecho de ascender o de descender? Y después de eso lo graficábamos, digamos, ¿no? Pero estuvo bien, pero ahí inmediatamente nos dimos cuenta que el trabajo de interpretación, digamos, quedaba intacto, digamos, más allá de haber hecho esa parte de facilitarnos un poquito cierto análisis, no sentimos, y yo me acuerdo que ahí me alejé de esa posibilidad, que dije, no, acá no sé. Y después ya cuando aterricé con el problema de un corpus enorme de textos, vamos a decir, proto-periodísticos o relaciones de sucesos, o las primeras noticias que empiezan a circular de Europa a América, pues ya cambia la cosa, ¿no? Y también las herramientas ya son completamente otras. Sí, pues de nuevo tenemos recorridos muy parecidos, ¿no? Supongo que es una cuestión también generacional, ¿no? Yo también provengo de la filología, pero bueno, por razones académicas, en determinado momento entro en el entorno de la historia del periodismo de la edad moderna y bueno, coincide con un momento en el que se están desarrollando y poblando las grandes bases de datos que ahora mismo existen. La primera, y que yo cito siempre porque me parece fundamental, CBDRS, que desarrolla el proyecto Diviso, que reúne
6.000 relaciones de sucesos publicadas en España, de las cuales pues creo que son 2.000 publicadas en Sevilla. Tenemos ediciones tipo bibliográficas contemporáneas que demuestran pues ese potencial impresor de una ciudad en concreto, Sevilla, ¿no? Y claro, empiezas a trabajar con eso, primero son 2.000 impresos, ¿no?, que tendrías que tener en la cabeza, y eso ya empieza a desafiar, ¿no?, la palabra que ha empleado Paul, ese desafío empieza a desafiar la capacidad humana que vas a hacer cuando tu corpus ideal está poblado por 2.000 impresos. Y luego además enseguida te das cuenta de que esos impresos no son en absoluto obras únicas, sino que pertenecen a una red internacional donde las noticias han sido copiadas, recopiadas, recortadas, adaptadas, traducidas, por supuesto, ilustradas, se les ha quitado la ilustración, con lo cual tu corpus idealmente va aumentando. Y ahí llegas a la conclusión de que no puedes trabajar solo, por supuesto, tienes que trabajar en equipos, hablaremos de ello también, y tienes que trabajar a través, con el soporte de, al menos metodológico, de las humanidades digitales. Si bien, insisto, ¿no?, una vez que entras a utilizarlas como metodología, empiezan a plantearse problemas epistemológicos y al final terminas quizás descubriendo hipótesis que no habrías planteado, ¿no?, sin el auxilio previo de las humanidades digitales. Pero, primer efecto así muy positivo, para mí, por lo menos en lo personal, antes de pasar a hablar de cualquier tipo de desencanto, que los hay muchos también, pero el efecto positivo sería, porque tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Y muchos de nosotros que venimos de filología o de humanidades en general o de ciencias sociales, quizás en los sociólogos, quizás más que los historiadores, no estamos acostumbrados realmente a trabajar en equipo, ¿no? Somos animales más solitarios en esto. Entonces, para mí, importantísimo. Lo he podido hacer poco, pero todavía no, es muy difícil. Y en mi práctica docente, por ejemplo, es dificilísimo para mí enseñar exitosamente y seducir a los alumnos a trabajar en equipo. Hay como una resistencia así natural, ¿no? Y esa es una parte de las humanidades de la parte del, digamos, del sintagma, humanidades digitales, que quiero recuperar antes de hablar de lo digital, la parte, digamos, del taller humanístico, ¿no? Digamos, el trabajo en equipo y el taller humanístico como una escena pedagógica para mí por excelencia. Y lo iba a decir después, pero ya lo digo ahora mismo, el trabajo en el que creo que vamos a estar o estamos todos más o menos involucrados, que es seguir preparando ediciones confiables, ediciones críticas, anotadas, pero ya pensando no solo en la lectura humana, no solo pensando en nuestros congéneres, digamos, que leen, sino en esta cosa un poco perversa y rara que es pensar, ok, hay otras instancias que están leyendo y que queremos que lo lean competentemente, que son, digamos, los robots, las máquinas, que están, cómo hacer una edición que sea útil o que no obstaculice o que fomente, por lo menos, lecturas inteligentes. Entonces, eso en realidad no es hacer, quisiéramos decir, humanidades digitales de modo, no es ejecutar, pero es como la parte epistemológica que decías tú, que es ponernos, cambiarnos el chip y decir, ok, si hace 30 años hacíamos una edición crítica de lo que fuera, estamos trazando un conjunto de documentos, un poema, lo que fuera, y ahora volvemos a hacer el mismo trabajo, está bien. Yo creo que hay algunas decisiones que son un poco distintas que tomar ahora, ¿no? Hay que reconsiderar, por ejemplo, hasta qué punto es aconsejable mantener algunas características del texto que podrían dar alguna información lingüística, pero que al mismo tiempo sería un obstáculo para la lectura no humana. Y ahí es como la cosa también me pongo yo medio, porque si no hay un ser humano leyendo, ¿verdad? ¿Existe realmente el texto? ¿Existe realmente el documento? Es decir, si solamente si son solo máquinas leyendo, digo, es una situación, de hecho, en la que ya estamos, ¿no? Va a ser más intensa dentro de 10, 15, 20 años seguramente, pero ya en este momento hay una cantidad enorme de máquinas leyendo textos sin ninguna intervención humana. Pero ¿qué pasa con nuestro concepto
que manejamos de lo que es un documento, de lo que es un texto, cuando no hay seres humanos interviniendo, o cómo debemos pensarlo, ¿no? Y ahí la cosa ya no tiene que ver con cuestiones prácticas, sino es donde además creo que se conecta estupendamente con problemas de, digamos, de teoría literaria, con problemas que yo estoy ahora hablando más de textualidad, ¿no? Que es un concepto que me sirve, digamos, para conectar filología con historia de los medios y con historia material, inclusive, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho historia de las ciudades, por eso trabajo mucho con las imprentas, pero, digamos, como todos los agentes, todas las prácticas, realmente si pensamos en el texto de una manera muy que rebasa el concepto tradicional de texto, y en ese sentido textualidad busca eso, involucrar prácticas. Cuando nos enfrentamos a un impreso, o un manuscrito podría ser, pero en este caso estoy un poquito más interesado ahora con los impresos, y lo leemos, digamos, ¿no? Más allá del contenido, ya desde el soporte mismo, ese papel que en el caso de Perú no se fabricó nunca localmente, que tenía que venir de España, o si era un impreso un poco más pretencioso, seguramente era un papel italiano, esa tinta que en efecto se fabricaba ahí, pero que involucraba étnicamente, por ejemplo, parece que siempre grupos de mulatos o de esclavos libres o forzadamente trabajando, haciendo la tinta, y etcétera, digamos, esa noticia que está involucrada ahí, que ha venido navegando desde Cádiz y pasó después, qué sé yo, a Cartagena y a Portobelo y de ahí a Panamá y de ahí por diferentes formas de llegar a Lima, todo eso que está implicado construye ese texto, digamos, ¿no? Pero el concepto que tenemos de texto es insuficiente. Entonces cuando lo abrimos, y digo, eso no es directamente humanidades digitales, pero sí son cuestiones que aparecen cuando las herramientas de humanidades digitales nos abren esa posibilidad de inclusive hacernos las preguntas. Aunque digo, yo no tengo la capacidad para hacer las cosas que me gustaría, no tengo el conocimiento informático para hacer las cosas que me gustaría hacer, pero sí que el impacto, ese setting epistémico me cambió completamente, ¿no? Esa parte creo que es importante. Claro, sí. Quizás para los que lógicamente no nos conocen, ¿no? Pues habría que explicar por qué estamos en este punto que yo creo que podríamos describir como desencanto, pero no se lo tomen en sentido literal, porque a la vez asumimos que ya no hay vuelta atrás. Evidentemente ya no podemos hacer otra cosa que no sea trabajar en el ámbito de la filología, pero yo diría también de la historia, ¿no? Que es el campo saliéndonos del paradigma de las humanidades digitales. Pero ¿por qué estamos en este momento de relativo desencanto o de aparente desencanto, ¿no? Pues quizás retomando la idea de Paul, él ha dicho volver al taller humanístico. Yo me acordaba que viniendo en tren desde Sevilla, justamente ayer, pues estaba revisando unas pruebas de un libro que prepara una compañera, María Eugenia Gutiérrez, me pedía una contribución al final, evaluando por dónde podrían ir, ¿no?, las próximas propuestas de investigación. Y yo decía en ese texto que releí ayer, hay que volver a los archivos. Me refería con ello a los archivos físicos, a la materialidad, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos en este punto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado, por así decirlo, ¿no? Cuando hace 10 años supongo que nuestra expresión en torno a las humanidades digitales habría sido quizás algo más optimista, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues si me permiten, y solo por centrar un poco la conversación y sobre todo que nos conozcan quienes no hayan tenido contacto con nuestra obra, que será la inmensa mayoría, me lo explico en 2 pasos, ¿no? En 2 trabajos sucesivos hechos en un periodo de tiempo cercano, y sin embargo que para mí son reveladores de cómo yo misma he ido vislumbrando las posibilidades y a la vez las dificultades o las limitaciones, ¿no?, de las humanidades digitales. Bueno, pues aquí yo empezaba unas notas que he tomado y que por supuesto no voy a leer, ¿no? Empezaba unas notas que he tomado con un chiste del que siempre me acuerdo, ¿no? Y es que en una de esas lesiones de posgrado en la que los alumnos aprovechan para hacer escarnio de los profesores, ¿no? Todo humor, ¿no? Pues cuando le tocó al alumno de turno hablar de mí, de mi asignatura, que se llamaba entonces Historia del Periodismo Comparado, pues dijo, profesora, ¿el periodismo comparado con qué, no? Y claro, todo el mundo se rió. Y yo me reí porque entendí que era una broma, pero después eso me ha dado a mí vueltas en la cabeza. ¿Comparado con qué?
O sea, ¿qué es lo que queremos comparar? Comparar por qué. Y yo decía aquí que eso me ha perseguido hasta hoy, ¿no? Y siempre ando intentando comparar una cosa con otra con irregular éxito. Entonces, en cierto momento pertenecía a una red que se llamaba News Networks in Early Modern Europe, que fue una red que se lanzó por parte de Joe Raymond, con mucho entusiasmo, porque era en principio la primera ocasión en la que investigadores de territorios distintos, de lenguas distintas, nos sentábamos a poner en común lo que sabíamos del periodismo de los siglos XVI y XVII en nuestros respectivos territorios, con la presunción de que efectivamente íbamos a poder probar que había unas redes de noticias paneuropeas. Eso lo dijimos hasta la extenuación y de alguna forma tuvo éxito. Yo lo veo luego en la bibliografía posterior, se afirma con mucha naturalidad que el periodismo de la Edad Moderna en toda Europa era paneuropeo, lo cual es verdaderamente interesante porque estamos justo en el momento en el que se están levantando las barreras estatales, lingüísticas, religiosas sobre todo, ¿no? Y a pesar de ello hay constancia exhaustiva de que la misma noticia corría de un sitio a otro prácticamente con el mismo texto, muchas veces con la misma ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos lo tomamos con mucha energía y con mucho entusiasmo. Incluso hicimos un pequeño capitulito que se publicó en el libro del mismo título, donde 8 investigadores de 8 territorios europeos distintos poníamos en común lo que sabíamos sobre las redes de noticias en cada uno de nuestros entornos y al final se superpusieron los mapas de manera totalmente artesanal, ¿no? Fue en una pizarra, ¿no? Y bueno, quedó algo así como el mapa de las noticias, de las redes de noticias en Europa. Ahora se está haciendo con procedimientos de inteligencia artificial y los resultados son espectaculares, ¿no? Creo que Paul ha leído un artículo de Walter Kruse, que es un joven investigador que está aplicando la inteligencia artificial a nuestro campo y que desde luego promete darnos grandes conclusiones muy interesantes. Pero bueno, trabajando en ese ámbito, pues enseguida se planteó la posibilidad de hacer que esas redes de noticias, de conocer si esas redes de noticias abarcaban, como parecía lógico, los territorios de ultramar, ¿no? Las colonias, los territorios de ultramar. Y bueno, surgieron proyectos como el de Nigel van Roesen, que se llama Covering the Ocean, que es un proyecto maravilloso donde se ve cómo circulaban las noticias desde Holanda, Países Bajos, hasta Brasil, ida y vuelta, y bueno, con conclusiones también muy interesantes. Y también Barriales, Bulnes, Sola, aquí en España, en torno a la Complutense, pues han trabajado mucho en el entorno del Mediterráneo, con resultados también espectaculares, en este caso incluso más espectaculares, creo yo, porque implican lenguas que no son en principio del mismo tronco, de la misma familia, ¿no? Entonces los resultados son espectaculares. Bueno, pues con ese entusiasmo, pues yo hice una microhistoria de un micro tema, ¿no? Para ver si se podía probar que efectivamente había una red transnacional y transatlántica. Entonces encontré que unos acontecimientos ocurridos en la frontera este de Europa, en territorio de Transilvania, ¿no? Actual Rumanía, entonces Imperio Austrohúngaro, en el que se ponían en juego potencias protestantes, católicas, por supuesto el turco, ¿no? Como enemigo general de ambos. Bueno, pues esos conflictos generaron una serie de noticias que pudimos probar que habían circulado desde Transilvania hasta algunas ciudades italianas, a través de la costa del Adriático, particularmente Ragusa, Venecia, habían circulado hasta algunas ciudades italianas, en concreto en Roma, 2 novellanti, ¿no? Ya teníamos ahí el espía, luego el novellanti, ¿no? El novellanti, pues lo que había hecho, localizamos incluso 2 novellanti que se llamaban Jerónimo Accolti y Bernardino Beccari, que habían recopilado esos avisos. Probablemente avisos manuscritos que llegan a Roma y a otras ciudades, como digo, y se imprimen en Roma por primera vez. En Roma hay un secretario principal de la orden jesuita en Roma en aquel momento, que es un español que se llama Juan de Mosquera, al que se le han pedido ya trabajo de traducción, crónicas. Entonces ese secretario probablemente coge las relaciones impresas italianas, las reedita, ¿no? Porque estamos en un continuo movimiento de reedición de texto, las reedita y las convierte en relaciones manuscritas. Y él es el primero que prevé, en el contexto español, a finales del XVI, bueno, está aquí el verdadero experto, ahora que lo pienso, habría que darle la voz a Rubén González Cuerva,
que es el experto en ese tema. Entonces, las reedita y las convierte en relaciones manuscritas con una previsión incluso de serialidad, ¿no? Por primera vez en la historia del protoperiodismo español, tercera relación, cuarta relación. Y las manda, entendemos que manuscritas, las manda a Sevilla. ¿Por qué a Sevilla? Porque van a estar allí como cartas que se van a enviar a Perú, ¿no? ¿Por qué Perú? Porque el nuevo provincial de la Orden en Lima pide esa información, seguramente dentro de su estrategia evangelizadora global, ¿no? O como parte de esa relación epistolar jerárquica que mantenían los jesuitas. El caso es que las cartas manuscritas pasan por Sevilla y van hasta Perú. Creemos saber que fue así. En Sevilla se filtran, como era tan habitual en la época, se filtran a las imprentas. En concreto un impresor que ya ha trabajado con los jesuitas, que es Rodrigo de Cabrera. Y este termina de dibujar una serie que probablemente, pues aunque le llegan las cartas de Juan de Mosquera en un determinado orden, pues aprovecha en ocasiones para sacar de una carta dos impresos, previendo que así va a mantener al público más enganchado. Y al final es la primera serie, valga la redundancia, seriada del periodismo español. Esas cartas, por lo tanto, se imprimían en Sevilla y suponíamos, o suponía yo, que seguían su camino hasta Perú, manuscritas. Pero bueno, ahora Paul... Bueno, la cosa es interesante, porque es cuando empezamos, y esto sí, con humanidades digitales, pero también con las viejas redes de amistades y de trabajo académico, digamos, ¿no? De ponernos a conversar en ese sentido y cómo van apareciendo trabajos de otros colegas no vinculados para nada con lo que estamos haciendo nosotros, pero que de pronto uno empieza, ¿no? Y ahí, para conectarme a tu narrativa, habría que decir que una de las cosas que es fascinante meter en eso que va contando Carmen es que, claro, la imprenta en América, digamos, es en principio, vamos a decirlo, así, ¿no? Sería una extensión más o menos simplemente de las prácticas y de lo que sucedía en Europa y que se traslada a América. Sin embargo, y ahí es donde creo que aparecen cosas que nos enseñan mucho también de los límites, de a veces de no calibrar suficientemente cómo puede afectar un traslado de este tipo, ¿no? Porque si observamos ya el caso de la imprenta en Lima, digamos, cómo aparece la imprenta en el Perú, que es por gestión de los jesuitas, digamos, y hay todo un programa, digamos, de utilizar la imprenta como un aparato de unificación frente a prácticas de diferentes órdenes religiosas que tenían importantes divergencias en sus métodos y en su vocabulario evangelizador. Entonces, después del Concilio de Trento, cuando, digamos, Trento llega a América, digamos, y pasan los jesuitas a América, la década del 70, 1570, empieza a gestionarse y hacia 1580 finalmente se consigue que el impresor que estaba en México, Antonio Ricardo, pase a América y se instale en la imprenta de Lima, ¿no? Pero quiero decir, y llamo mucho la atención sobre esto, de que es una imprenta que aparece en América con ese gesto, digamos, de tener un uso unificador, digamos, que la imprenta tiene un uso unificador que va a plasmar y que va a representar directamente al poder religioso, pero al poder civil, de una manera que creo yo que contrasta con el avance y el crecimiento de la imprenta en Europa, en ámbitos, digamos, comerciales, ¿no? Entonces, lo primero que uno empieza a pensar cuando empezamos a dialogar entre las prácticas de las noticias impresas en Sevilla, por ejemplo, y lo que pueden ser las prácticas de las noticias impresas en una ciudad como Lima, es qué pasaba, digamos, con el supuesto, siempre es un supuesto que casi no se ha contradicho, de que estos eran productos de mercado, digamos, ¿no? Que había un interés, obviamente, que se imprimían pues, para venderse, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a meterse cada vez más, creo yo, y sospecho que se venderían, si es que se llegaron a vender, por ejemplo, en el caso peruano, para mí hay que esperar ya hasta el 18. La única vez en que realmente encuentro un ejemplar, un impreso que dice vendes en la casa de, es ya hacia 1720 algo, ¿no? Antes aparece un par de veces en impresos del 16,
pero que realmente lo que están haciendo es copiar textualmente un colofón de un impreso sevillano, completamente, ¿no? No es que sea que se vende así. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación? Uno, ¿cuál es la relación con el poder? Si se reimprimen en América y se hacen nuevas compilaciones en América, ¿para qué se hacen? ¿No? ¿Qué relación tienen con el poder, digamos, de la ciudad? Y evidentemente la distancia enorme entre América y Europa va a empezar a introducir unas dinámicas que creo que explican también cómo Lima se va a convertir en un foco muy importante de producción de noticias y distribución de noticias. Digamos, un centro en sí mismo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que volver a unas ideas de los colegas historiadores discutidas, ¿no? hasta cierto punto, pero creo que muy interesantes de los Habsburgos como realmente estos creadores de estas monarquías policéntricas, ¿no? Yo iría un poco más allá de los Habsburgos, por lo menos bien metido unos 20 años más, porque claro, los Borbones tampoco van a desmontar tan rápido lo que habían creado los Habsburgos. Por lo menos en el caso americano hay que esperar hasta 1750 casi para notar que ya estamos en un escenario muy distinto, ¿no? Pero hace poco aparece en los archivos, ¿no? Y esto gracias a cierta visibilidad por las herramientas digitales, pero en verdad no está digitalizado todavía este archivo en el Perú, uno de estos volúmenes facticios, una colección facticia, ¿no? Uno de estos que me parece que yo estoy como entusiasmadísimo con las posibilidades, inclusive metodológicas y hasta teóricas, que tiene cuando nos enfrentamos a lo que sería un objeto de archivo generado en la modernidad temprana, ¿no? No digamos el archivo republicano, ¿no? Sino en la misma modernidad temprana, y en este caso tenemos la suerte de que se ha conservado un libro artificial, ¿no? Un libro generado con papeles sueltos por los jesuitas, fechado en 1642, en Lima, que tiene como unos 170 documentos distintos, de los cuales como unos 70 son impresos. De esos, unos 50 son impresos europeos. La gran mayoría, 1621, 1626. Pero hay dos impresos, de nada menos que el sevillano Rodrigo de Cabrera, ¿no? Y uno de ellos que tiene que ver con la trama de Transilvania, obviamente, que aparece ahí en Lima, ¿verdad? Son los únicos dos impresos, digamos que temporalmente como que se salen, uno de 1596 y uno de 1600. El del 96 son noticias de Flandes, el de 1600 es Moldavia, tiene que ver con digamos, los turcos y Transilvania. Y de ahí hay un salto más o menos cronológico en esta compilación que pertenece al Colegio de Jesuitas de Lima y que hablábamos sobre la conveniencia de empezar a pensar en estos objetos un poco utilizando una metodología casi arqueológica, ¿no? Esto es la diferencia, digamos, de estudiar piezas cerámicas, por ejemplo, en diferentes museos. Tú vas a 3, 4 museos, estás buscando cerámica mexicana o lo que fuera, o estar realmente enfrentándote a un sitio arqueológico. Esto es como estos volúmenes facticios te dan una cantidad de información porque es como que ves las capas, hay una secuencia, ¿verdad? Y entonces yo en este momento, que es una cosa que me está pasando en las últimas semanas o 2 meses que estoy trabajando con esto, y fascinado porque además el volumen tiene una cantidad que no he visto todavía, no los he podido cotejar más allá de las descripciones que existen en un catálogo de hace 100 años. Existen varios documentos manuscritos de noticias, es decir, ahí habrá que ver qué cosa es lo que son, pero para mí confirman lo que todos sabemos, que digamos los jesuitas tenían un aparato de inteligencia y de cartas y que habrían estado muy involucrados en compilaciones y en el trabajo, digamos, y yo creo que el trabajo más o menos cercano con algunos impresores españoles, ¿no? Algunos de ellos que aparecen de modo, si hiciéramos una cosa estadística, pues notablemente más que otros, ¿no? Y ahí es donde nos falta documentación, ¿no? Por lo menos yo no conozco, por lo menos documentación aquí de España, conozco alguna documentación más para el caso de Lima, no conozco, por ejemplo,
contratos de impresión que nos empiecen a aclarar por qué, por ejemplo, hay un impresor que es muy interesante que se llama Bernardino de Guzmán, que cuando muda su residencia de Toledo a Madrid, empieza inmediatamente a publicar cosas de materia americana, ¿no? Y yo lo conocía de mi otra investigación, de mi otra vida casi, sobre Magallanes, ¿no? Porque es uno de los primeros que publica modestamente, que no puede competir nunca con los impresos, digamos, de la Europa del Norte, pero modestamente traduce y publica los viajes que se están realizando a la zona del Estrecho Magallanes, ¿no? A mí me ha parecido fascinante este último hallazgo porque, claro, es un desafío, ¿no? Yo pensaba que había conseguido poner un poco de orden, un hilo narrativo en toda esa historia, pero ya veo que esto nos desafía, porque ¿y qué tal si a lo mejor lo que llegaron fueron impresos, ¿no? Los impresos mismos de Rodrigo de Cabrera finalmente llegaron, no sé si a la vez que las cartas y después que las cartas, no lo sé. Una parte, pero no la parte vinculada a las noticias, en realidad, sino la parte que les interesaba más a ellos, que es el taller de la idolatría, así lo han llamado el volumen, que es un conjunto documental que prueba además todas las colaboraciones de diferentes agentes indígenas en lo que sería el conocimiento y las prácticas para la represión que gestionan los jesuitas, la represión no solo en las sierras cercanas a Lima, sino de toda una zona bastante amplia de la sierra central del Perú, ¿no? De represión de cultos indígenas. Pero lo que demuestra es que en ese mismo volumen, digamos, como podemos empezar a leer de una manera, bueno, siempre, claro, podemos estar sobreinterpretando, como también seguramente hacen los colegas arqueólogos cuando encuentran cosas en el mismo sitio, pero bueno, eso siempre, ¿no? Pero creo que hay mucha materia ahí porque nos permite no solo ver la dimensión virreinal, que para mí cuando yo hablo de virreinato estoy sobre todo en las ciudades, insisto en estas conexiones políticas, informativas, transatlánticas, pero también en las dinámicas internas, que serían las dinámicas para mí coloniales. Yo distingo, y esa es la terminología que yo estoy usando, digamos, por eso a veces me estoy repitiendo, digo, la ciudad virreinal y colonial. Pues no solo me interesa, digamos, la Lima conectada y, digamos, y la corte, sino cuestiones que no se parecen en nada a lo que sería, siempre digo, no es el virreinato de Nápoles, pero inclusive Valencia tenía virrey, no tiene nada que ver con lo que puede ser Valencia o cualquier otro virreinato. Digamos, estas son dinámicas que ya pertenecen al mundo colonial americano, y en la imprenta conversábamos me estoy encontrando, por ejemplo, con que había un repartimiento de oficios dentro de la imprenta que tenían que ver con grupos étnicos. Yo no conozco, por ejemplo, documentación. Le preguntaba a Carmen también, por ejemplo, si en Sevilla, que sabemos que había una población importante de esclavos domésticos, pero no he visto documentación, por ejemplo, de cómo trabajaban, cómo participaban los esclavos en la producción de los libros o de los impresos. Sin embargo, sí que lo hay, ya he visto varios documentos donde se trasladan o se alquilan imprentas en Lima con sus oficiales esclavos, ¿no? Que se dedicaban a ciertos oficios, sobre todo la tinta o a batir, a tirar. Y por otro lado, estoy viendo que me parece que el trabajo de encuadernación, que en Europa estaba más en manos de mujeres, en una diferencia de género, lo realizaban indígenas, ¿no? Por lo menos por lo que he podido ver por censos con los que estoy trabajando. Entonces eso, por ejemplo, también nos permite tener una lectura distinta de la historia de la imprenta y de la relación de la imprenta establecida en estas ciudades virreinales y coloniales. Pero bueno, hasta ahí digamos que estábamos en el punto apasionado y digamos optimista, ¿no? De lo que podía suponer las humanidades digitales, porque tirando de esos hilos y yendo de biblioteca digital en biblioteca digital, en fin, pues al final parece que podíamos probar la existencia de esta microred, ¿no? Con derivaciones que no conocíamos hasta ahora, pero bueno, quizás podríamos seguir y probar la existencia de esa microred que yo, digamos, así un poco en titulares, ¿no? Así como un clickbait, ¿no? Pues yo decía, de Transilvania a Perú, ¿no? Total.
pero bueno, se podía probar. Pero luego llega un segundo punto, hablo de mi trayectoria personal, ¿no? Desde la fascinación a cierto desencanto, por lo menos, a la previsión de que va a ser más difícil de lo que parece. Y entonces, más recientemente he trabajado con las noticias que se publicaron en Holanda y en España acerca del toma y daca entre españoles y holandeses por la conquista de Salvador de Bahía, en Brasil, que era un territorio portugués que es invadido, vamos a decir, ¿no? Desde la perspectiva portuguesa y española, por los holandeses en el año 24 y recuperado por los españoles en el año 25. Entonces, como son los buenos años de la imprenta altomoderna, en España y en los Países Bajos y en Flandes, etcétera, etcétera, pues eso genera un aluvión de relaciones de sucesos, de propaganda, de mapas, en fin, hay toda una estrategia propagandística, tanto en los Países Bajos como en España, porque de hecho se había reanudado la guerra, entonces era oportuno, ¿no? Digamos, calentar el ambiente con esa estrategia propagandística. Y yo pretendía hacer lo mismo, ¿no? Ver lo que se había publicado en un lado, lo que se había publicado en otro, y efectivamente, ¿no? Se encuentran los impresos, utilizando herramientas digitales, puedes comparar texto y comprender que efectivamente hay fuentes comunes, fuentes disímiles, digamos que un trabajo parecido al previo, hasta que realmente lo que encuentro, ¿no? Es que cuando los españoles hablan, los holandeses callan y viceversa, ¿no? Porque está por medio la enorme dificultad de gestionar la información que llega a América y que ya no se acompasa con el ritmo con el que trabaja el periodismo en Europa. Esa fue mi impresión y es una conclusión provisional. El periodismo en Europa ha ido ganando en una serialidad que ya a esas alturas de 1625 es casi periodicidad, bueno, es periodicidad clarísima en los Países Bajos, en Flandes y en España, en Francia, en Inglaterra empieza a ser pues una serialidad muy estrecha. Claro, para ese periodismo que ya es periódico, valga la redundancia, América es un problema desde el punto de vista de la noticia. América es un problema porque la noticia llega y tenemos la constancia de que tanto en Holanda como en España se sabe que ha ocurrido algo, pero los periódicos no se atreven a contarlo porque no han llegado las fuentes oficiales. No han llegado esas fuentes oficiales. Entonces hay continuas observaciones en periódicos flamencos y holandeses que dicen: los rumores cuentan que, ¿no?, El Salvador de Bahía ha sido, pero esperemos a ver, pero no acabamos de creerlo, pero nos tememos que puede ser una información interesada por parte de los españoles que intentan. Con lo cual, fíjate, han pasado pues 30 años y estamos comprobando que lo que nos había parecido tan fácil en la década de finales de los 90 del siglo XVI, en la década de los 20 y tantos, 30 del siglo XVII, pues a lo mejor supone enfrentarnos a la imposibilidad de que el mundo esté verdaderamente conectado para los estándares de la época, ¿no? Y eso me ha parecido emocionante, ¿no? Es en ese tono de cierto desencanto, pero que es interesante también ese desencanto, pues el desencanto nos lleva un poco a pensar otros problemas. Salto un poco temporalmente a otro volumen facticio con el que trabajo, que nos ha sido riquísimo, con el que por supuesto he estado trabajando con José Antonio Rodríguez Garrido. Salió nuestro primer volumen en el 2017, el volumen 2 está en prensa ya hace unos meses, y son, digamos, esta cosa bastante inusual que tenemos la serie completa desde mayo de 1700 a diciembre de 1711. Son 72 diarios de noticias de Lima con los suplementos internacionales, por decirlo así, de noticias de Europa, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas cosas que comentar, pero un poco simplemente conectando con problemas metodológicos. Este es un diario que se imprime claramente como una forma de gestionar la información en Lima en el contexto de la Guerra de Sucesión. Y hay algunos momentos que son exquisitos y que gracias a que tenemos este facticio
y que no tiene lagunas, digamos que tenemos la secuencia completa, podemos empezar a hacer lecturas de cómo se iba gestionando la información europea con la distancia transatlántica, ¿no? Y uno de los momentos increíblemente complicados es, son las dos ocupaciones, claro, de Madrid, de las fuerzas del archiduque, pero la segunda es realmente fascinante porque ¿qué significa, digamos? Porque son ocupaciones de pocas semanas, ¿no? Entonces, claro, esas semanas en la península, donde la información se mueve, digamos, entre Madrid y Sevilla en unos 6 días, ¿no? Inclusive un poco menos si hay mucha premura, pero ¿qué significa, digamos, eso en términos de una comunicación que lo más rápido entre Lima, digamos, entre Madrid y Lima, era, en los casos que he visto, entre 4 y 5 meses es la comunicación más exitosa, ¿no? ¿Qué significaba? Bueno, muchísimas cosas. Uno, que hay que tomarnos en serio el elemento de la distancia, que es siempre una variable complejísima para ver cómo trabajamos con estos documentos, ¿no? Es mucho más, con todo lo complicado que es mapear las rutas, digamos, lo que sería la espacialidad, se puede trabajar, se puede visualizar mucho mejor que el problema, digamos, de la temporalidad, pero ya no hablo solo de la temporalidad cuantificable, sino hay una temporalidad que tiene que ver con que hay distancias mayores, aunque no sean necesariamente en kilómetros, ¿no? Hay distancias que, en fin. Y una cosa fascinante en ese contexto de crisis, por ejemplo, es cómo cuando se reimprimen las noticias en Lima, en una imprenta que, insisto, que tiene características muy distintas a las imprentas, porque la imprenta de Lima está siempre observada, tutelada directamente por el poder, ¿no? Y en Lima reimprimen y acusan a las imprentas de Europa, a las imprentas de España, y a los impresores de España, dice, de haber estado con una mano imprimiendo noticias a favor de los Austrias y con la otra imprimiendo noticias a favor de los Habsburgos, ¿no? Algo que habría sido impensable, esa maniobra, digamos, de un impresor que se estaba intentando acomodar a un escenario, no es admisible, no es pensable en el caso, ¿no? Y supongo que algo pasa con... No, que con este problema de los tiempos, eso. precisamente vamos a aprovechar ahora para hacer una pequeña pausa, porque el formato de Instagram solo nos permite este momento seriado. Vamos a repensar en espacios y en tiempos. Y intentar una comparación, ¿no? Pero bueno, pues repensar esa categoría comparada, pero está claro que son espacios conectados, ¿no? Pero en distintos momentos, en distintos espacios. Y me ha gustado también muchísimo esa idea de la ciudad como texto, ¿no? Porque pues el repensar otro circuito de producción de conocimiento, pues implica también pues repensar ese espacio, ¿no? Ese espacio urbano como un lugar de emisión, ¿no? de esas capas de sentido. Y no sé, hay muchísimas ideas y esa última pregunta sobre lo local, ¿no? También creo que es algo además también muy pertinente, ¿no? Ayer lo hablábamos también, ¿no? Y esa última idea, pues yo creo que nos lleva también a otro replanteamiento sobre, con toda la parte digital, dónde está el archivo. Y que a veces también es importante esa materialidad del archivo, ¿no? Y que hay proyectos ahora también muy interesantes que trabajan con tecnología para ver esa materialidad en otra capa de sentido, ¿no? Y que eso también nos da mucho margen, ¿no? Entonces yo creo que hoy nos habéis planteado, pues, en este diálogo, pues muchísimas ideas a tener en cuenta y apuntes. Y bueno, pues yo creo que hay que encantarse porque pues realmente nos habéis demostrado que hay capacidad de encanto de sobras, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque nos habéis abierto muchísimas ventanas, ¿no? Un gusto, gracias a ti. Gracias a vosotros por la oportunidad Un placer.
y al nosotros, público que de hablar entre nosotros. Sí, Y, bueno, sí. llevamos ya 24 horas hablando sin parar de estas cuestiones. Fenomenal, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Judith.